Saludos, estimados televidentes. Quien les habla es un alumno de la Universidad Privada del Norte, Roger Miranda Ponte. La presente es para mostrarles un informe macroeconómico del país de Chile. En este informe hablaremos sobre la historia del país mapocho, daremos a conocer la forma de gobierno y cuál es el perfil del presidente. Asimismo, también hablaremos acerca de la situación actual del país, ya sea en el ámbito de política fiscal, también monetaria, en la política comercial y política cambiaria. Finalmente, concluiremos rescatando los hechos o datos más importantes del pueblo chileno. Nuestro equipo de Chile está conformado por Joel Mazuelos, la seriedad del equipo, Pilar Palacios, el carisma del grupo, Daisy Olivas, la actitud del grupo, Jorge Palacios, la serenidad del equipo. Y quien les habla, Roger Miranda. Sin más preámbulo, damos inicio a la presentación. Iniciando con la historia de Chile, recordemos que Ricardo Lagos, quien asumió la presidencia en el año 2000, contribuyó a la inserción del país en el comercio internacional a través de tratados de libre comercio con la Unión Europea, Estados Unidos y las principales potencias económicas de Asia. Ubicándonos en una línea de tiempo, en el año 2006, Michelle Bachelet fue electa presidenta, convirtiéndose en la primera mujer en alcanzar dicho cargo en la historia del país de Chile. Ya para el año del 2010, Sebastián Piñera asumió en medio de las secuelas del terremoto, por la cual su primera acción fue implementar un plan de reconstrucción en las zonas afectadas. En el 2014, Michelle Bachelet asumió un segundo periodo presidencial. Su gobierno se ha caracterizado por el impulso de una serie de reformas, entre ellas una profunda revisión del sistema tributario, así como el proceso de gratuidad en el sistema de educación chileno. Para el año del 2015, entre los hechos más importantes tenemos el terremoto de 8.4 en la región de Coquimbo, produciendo un tsunami que destruyó gran parte del sector costero de la zona. Asimismo, recalcamos que se promulga la ley de acuerdo a una unión civil en la que se reconoce la unión del mismo sexo. Para el año del 2018, asume el segundo mandato el presidente Sebastián Piñera, líder del conglomerado político de Chile Vamos. Para el año 2019, el 17 de septiembre se produce la mayor sequía en la historia de Chile, donde 6 regiones fueron afectadas. Entre ellas tenemos Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, entre otros. Para el 2020 se registra el primer caso de coronavirus en Chile, el cual da inicio a la pandemia en el país. Como sabemos, Chile se encuentra ubicado en la parte occidental y meridional del cono sur de Sudamérica, con una superficie de 1.626 kilómetros cuadrados, con un largo de 4.200 kilómetros y una anchura de 360 kilómetros. Referente al mapa de Chile, sus principales regiones las podemos mostrar a continuación. Al parte del norte tenemos Iquique, Calama, en la parte céntrica Santiago, El Teniente, y parte centro-sur tenemos a Temuco, entre otras. Referente a la población, según el último censo del 2017, Chile registra una población de 17.574.003 habitantes, en la que predomina con un 51.1 mujeres y 48.9 hombres. En su idioma predomina el idioma español, pero asimismo cabe recalcar que existen lenguas nativas como el aymara,
el mapuche y el Rapa Nui. Referente a la fe y la religión, el país de Chile registra en un 70% creyentes de la religión católica y en un 15% en la religión cristiana. Referente al clima, sobre todo al norte del país, Chile registra un clima más seco con temperaturas altas y al sur del país un clima más fresco y húmedo. En lo que compete a lo que es el turismo en Chile, tenemos diversas ciudades que son bien recurridas por los turistas. Entre ellas tenemos la Isla Pascua, Valparaíso, Santiago de Chile, Valdivia, Pucón, entre otros. Cabe mencionar que en el año 2020 cerró con una disminución de un 75.1% de ingreso de turistas al año anterior. Es decir, que ha habido una baja notablemente y de acuerdo a las medidas sanitarias, esto sí era ya predecible, ya se veía venir. Pero en la actualidad se hace un esfuerzo para poder adaptarse a las medidas sanitarias, las medidas de seguridad, para evitar la prolongación del virus del COVID-19. Con respecto a la Constitución de Gobierno de Chile, Chile posee un sistema político republicano, democrático y representativo, con un gobierno de carácter presidencial, ¿no? Quiere decir que el presidente lo eligen toda la población mediante unas elecciones. El Estado está dividido en tres poderes independientes, que es el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Actualmente el presidente de Chile es Sebastián Piñera Echenique. Él asumió su mando desde el 11 de marzo del 2018 hasta el 11 de marzo del 2022. El presidente no es de derecha y en las últimas elecciones su contrincante fue Alejandro Guiller. Por ejemplo, Alejandro Guiller es de izquierda radical, ¿no? Por ejemplo, en las últimas elecciones él logró la victoria con 54.5% a 45.4%, muy encima de lo esperado. En el poder legislativo tenemos lo que es el Senado y la Cámara de Diputados. Por ejemplo, en el Senado su función exclusiva es ratificar nombramientos de presidente de la República o incluso aprobar o destinar la acusación constitucional. La función de los diputados es, aparte de aprobar, ratificar y crear leyes, es ser un órgano de fiscalización política. En el Poder Judicial, la Corte Suprema es el máximo tribunal del país. Bajo la Suprema existen 17 cortes de apelaciones y 465 tribunales en todo Chile. Por ejemplo, la presidenta del Poder Judicial es la magistrada Elvia Barrios Alvarado. Ella es la presidenta. Y hemos puesto aquí los principales ministerios, ¿no? Que es el Ministerio de Seguridad y Salud Pública, Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa Nacional, la de Economía y Fomento y Turismo, Desarrollo Social, Educación, Trabajo y Previsión, Obras Públicas, Salud, Agricultura, Minería, Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación de Chile. Aquí puse un ejemplo sobre, por ejemplo, Lucas Palacios Covarrubias, es el ministro de Economía y Fomento y Turismo de Chile. Gracias. La política económica del país de Chile. Chile es considerado tradicionalmente como un modelo en América Latina, en términos de transparencia y política financiera. También ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina en la última década, permitiendo al país reducir significativamente la pobreza. Sin embargo, el Banco Mundial estimó que la crisis de COVID-19 podría haber revertido el crecimiento de la clase media chilena.
reduciendo su tamaño en casi 2 millones de personas en solo unos pocos meses, llevando a nuevos hogares de la clase media hacia la pobreza, sobre todo debido a catastróficos gastos de salud y desempleo, según el FMI. Aunque el PBI bajó en 6% en 2020 debido a COVID-19, se prevé que el PBI repunte al 4,5% en el 2021 y 3,2% en el 2022, gracias a la recuperación económica mundial posterior a la pandemia. Bien, aquí tenemos un cuadro actualizado hasta abril de 2021, donde justamente nos enfocaremos en el PBI en miles de millones de dólares, que para el 2021 estuvo en 280,17 mil millones de dólares chilenos, y en estimación para el 2022 tiende a la subida a 304,47 miles de millones de dólares chilenos. En relación al PBI per cápita, también está en tendencia en subir. Para el 2020 estuvo en 12, 2021 14 y en tendencia 2022 15%. En relación a la tasa inflacionaria, tenemos un leve crecimiento del 2021 2,7%, al 2022 3%. Política fiscal. El ente encargado de regular la política fiscal es el Ministerio de Hacienda, dirigido por el señor Felipe Larraín Bascuñán. Asimismo, el Congreso Fiscal Asesor, creado en el 2013, constituye el correcto funcionamiento de las políticas fiscales y muestra al público en general las cifras de balance clínicamente ajustado. En la actualidad, Chile cuenta con solo una regla fiscal. Busca una observación de moderado plazo. El objetivo de la política fiscal es considerar los ingresos del gobierno central adecuándolos al estado económico. Según Jorge Zelaibe, publicado en el Diario Financiero el 25 de septiembre de 2020, producto de la pandemia COVID-19, Chile cerró el año 2020 con un déficit efectivo en torno al 9,5 puntos porcentuales del PBI y uno estructural del 3,5%, ambos explicados por una caída del 16% en los ingresos efectivos. La política comercial. La política monetaria o tasa política monetaria es una de las principales herramientas que tiene el Banco Central de Chile para mantener la estabilidad de precios y la inflación controlada. Según el informe del Banco Central de Chile, el miércoles 31 de marzo del 2021, señala que la inflación tendrá un aumento transitorio hasta cerca del 4% en los próximos meses debido a los mayores precios de la energía y otros componentes volátiles. La inflación subyacente permanecerá contenida con una variación anual que descenderá a cerca del 2,5% este año y luego retornará a cifras en torno al 3% para el resto del horizonte de predicción. En este escenario central, la economía chilena seguirá recuperando la actividad y el empleo, con una inflación que se ubicará en el 3% a 2 años plazo. Gracias. Gracias. Política comercial. Chile es un país abierto al mundo y necesitamos del intercambio comercial para crecer, crear nuevas industrias y generar más empleo. Pero el comercio exterior, al igual que otros sectores productivos de nuestro país, han sido fuertemente golpeados por el COVID-19. El 56% de nuestro Producto Bruto Interno se debía al comercio exterior. Eso significa que hay más de 43.000 empresas chilenas exportando e importando y generando más de 2,8 millones de puestos de trabajo y que han sido impactados por esta pandemia. En el periodo de enero y septiembre del año 2020, el intercambio comercial de Chile ha totalizado 93.479 millones de dólares, experimentando el descenso internacional del menos 11%, que es el periodo del año anterior, del 2019, exactamente los meses de enero y junio. Hoy más que nunca resulta fundamentalmente fortalecer y profundizar nuestra red de 29 tratados de libre comercio, que nos otorgan condicionalmente preferenciales para acceder a 65 economías y más de 5.000 millones de consumidores en todo el mundo, como es Mercosur,
Canadá, Unión Europea, Estados Unidos, China, Indonesia, Argentina y Brasil. En esta lámina que vemos en la política comercial, vemos los tratados agropecuarios y pesqueros, ¿no? Que China se está llevando el 29% y Mercosur el 4%, el resto 21%. Alianza del Pacífico el 4%, la Unión Europea el 18%. En el sector de la minería tenemos como China liderando el 54%, 14% los demás países y la Unión Europea el 7%, Estados Unidos el otro 7%, Corea del Sur el 8% y Japón el 10%. En el sector industrial, Mercosur se está llevando el 9%, la Unión Europea el 11%, Estados Unidos el 20% y China el 15%. El resto del país se está llevando un 35%. Ahora, tras la caída del dólar, la política cambiaria ha estado avanzando en su proceso de recuperación tras un fuerte shock provocado por la pandemia. En el 2020 culminó con un dinamismo mayor del anticipado, denotando una mayor adaptación en las empresas y hogares y el apoyo de un sustancial impulso monetario y fiscal. Así, aunque en lo inmediato anticipa un retroceso en la actividad local por el endurecimiento de las medidas sanitarias, las perspectivas para el 2021 se ha afianzado, apoyadas, ¿no?, por el sostenido avance y el proceso de vacunación, el mayor impulso externo y la continuidad política expansiva. La política cambiaria, no obstante, persisten riesgos importantes relacionados con el inédito shock sufrido. Por otro lado, la evolución epidemiológica sigue siendo compleja, lo que agrega incertidumbre en la oportunidad y la forma en que se flexibilizan las restricciones sanitarias. Por otro lado, la recuperación continúa siendo heterogénea, con rezagos y aún relevantes en los sectores más intensos en interacción social, lo que ayuda a explicar las importantes brechas que persisten en un mercado laboral a nivel global. Eso sería. Acá hay un cuadro en la cual explica la tasa política monetaria, en la cual se ve hasta el diciembre de 2020 y desde 2020 de diciembre hasta el día de hoy. Gracias. Después de un arduo trabajo, concluimos lo siguiente. Sin lugar a dudas, Chile ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina en estos últimos tiempos, lo cual ha permitido también que la pobreza se redujera significativamente. Pero la situación actual, el COVID-19, ha hecho que la economía de Chile se desplome, al punto de ver la recesión en décadas, que es la más desfavorable. También así es que ha llevado que la población económicamente sea muy vulnerable y la desigualdad de ingresos sigue siendo muy elevada, ya que llegó a un 30%. Debido a la coyuntura, Chile hizo uso de sus reservas internacionales, como muchos otros países, para tratar de sobrellevar la situación, pero aún así su deuda pública se incrementó en 5 puntos, de 28 a 33%. Se proyecta que el crecimiento del PBI vuelva en este año 2021 a 5.5%. En los últimos meses, varias economías se han recuperado antes de lo previsto, entre ellas China y Estados Unidos. Como ya es de conocimiento, estas economías suelen ser muy fuertes y esto beneficia mucho a Chile, ya que tiene tratados de libre comercio con estos países. Y Chile suele ser un socio muy importante que le saca mucho provecho a estos TLCs. Chile es el cuarto país del mundo y el primero de la región en tasas de vacunación, ya que al 26 de marzo de 2021 ya había vacunado a más del 30% de sus adultos. En línea con ello, el objetivo es vacunar al 80% de sus habitantes para el 30 de junio
de este año. Con ello podemos deducir que es un país que ha manejado de la mejor manera esta catástrofe que está afrontando el planeta. Otro factor que dará un empuje a la economía son los estímulos monetarios del Estado a los retiros de fondo de pensiones, siempre en cuando estos sean regulados y tratados responsablemente, ya que Chile se va por el tercer retiro de fondo de pensiones. Las exportaciones se deberán beneficiar gracias a los altos precios del cobre en la actualidad. Por ahí le puede sacar de mucho provecho. Ya la sólida recuperación de las economías avanzadas de países socios del país chileno, que ya lo conversamos. A pesar de todo esto, es poco probable que Chile llegue a los niveles anteriores a la pandemia hasta el 2022. A pesar de todo esto, Chile internacionalmente sigue siendo considerado una de las mejores economías y sobre todo se ve que tiene un potencial bastante alentador en los años futuros. El gobierno actual está tratando la pandemia y el crecimiento de Chile de la mejor manera. En ese contexto, podemos decir que Chile es un socio muy beneficioso para otros países y es un país en crecimiento que tiene altos índices de productividad muy buenos. Muchas gracias.